Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En los primeros 2 episodios de esta serie sobre Ageo, escuchamos el primer sermón de Ageo, en el cual él denunció las prioridades del pueblo que había regresado del exilio en Babilonia a Jerusalén, con el mandato de reedificar la ciudad y el templo. Pero se habían dedicado a edificar sus propias casas y habían dejado el templo de Dios desolado. En efecto, diciendo a Dios, no queremos que estés en medio de nosotros. El sermón fue muy fuerte, llamándolos a reorientar sus prioridades y a empezar a trabajar. Y ahora tenemos la respuesta del pueblo en Ageo 1, 12 al 15. Entonces Zorobabel, hijo de Salaltiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, obedecieron la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salaltiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Nos gustaría a los predicadores tener tanto éxito en un sermón, porque inmediatamente después del sermón de Ageo, el pueblo obedeció. Y aquí tenemos una obediencia completa, una obediencia universal. Dice Zorobabel, hijo de Salaltiel, representando la línea real de David. El sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, representando la línea sacerdotal de Aarón. Y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios. Los profetas preexílicos habían predicho que un remanente iba a regresar del exilio, y aquí tenemos este remanente. Pero podemos ver cómo Dios estaba haciendo de su pueblo un pequeño remanente en otras ocasiones también. Entre los hijos de Abraham, Dios escogió a Isaac. Entre los hijos de Isaac, Dios escogió a Jacob. Y luego, con 12 hijos y una hija, empezó a expandirse enormemente el pueblo de Dios. Pero luego de esas 12 tribus, Dios podó 10 de ellas, dejando solamente un remanente de 2 tribus y algunos refugiados de las otras 10. Y luego de ese remanente, Él mandó a exilio muchos de ellos y trajo de nuevo un remanente aún más pequeño. A través de esta operación de podar el pueblo de Dios, Dios buscaba un remanente purificado, un remanente obediente. Y parece que por fin tenemos este remanente obediente, el descendiente del rey David, el descendiente del sumo sacerdote Aarón y todo el remanente, descendientes de los israelitas de las varias tribus. Dice que temió el pueblo delante del Señor. Un arrepentimiento general. Luego Ageo recibió otro mensaje del Señor para entregar al pueblo, y fue muy sencillo. El Señor habló al pueblo diciendo simplemente: Yo estoy con ustedes. Este mensaje es un gran alivio, porque ellos habían estado cuestionando si Dios realmente estaba entre ellos, y en efecto, en el primer sermón, Dios estaba cuestionando si ellos querían que Él estuviera con ellos. Aquí está la respuesta. El pueblo dice a Dios: sí, queremos que tú estés con nosotros, y Dios dice: yo estoy con ustedes.
Y luego tenemos la explicación de este temor de Dios de repente y esta obediencia a Dios, porque dice en el 14, y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salaltiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor. Ahora, ¿cuál es la explicación de su temor? ¿Cuál es la explicación de su arrepentimiento y obediencia? La explicación es que el Señor despertó su espíritu por su presencia. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento podríamos decir que el Espíritu de Dios despertó sus espíritus, regalándoles el don del arrepentimiento. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que la obediencia fue de ellos. La obediencia fue acción de ellos. El temor fue actitud de ellos. El mandato fue obedecer. Ellos obedecieron y obedecieron gracias a la operación de Dios en ellos. Y así es con nosotros. Cuando Dios nos da un mandato, nuestra responsabilidad es obedecer ese mandato. O si nos da una prohibición, nuestra responsabilidad es evitar lo prohibido. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Solo por la operación del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, si obedecemos, nuestra respuesta no debe ser «¿Qué tan bueno soy?», sino «Gracias a Dios, que Él me regaló esa obediencia, que Él me regaló ese arrepentimiento». Ellos comenzaron a construir, dice el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío, es decir, como 3 semanas después del primer sermón. Un efecto bastante rápido. Y una reafirmación de la relación del pacto entre el pueblo y Dios. El pueblo diciendo, sí te queremos, y Dios diciendo, sí los quiero. Muchas veces hoy en día necesitamos esta afirmación también. Necesitamos afirmar nosotros, como cristianos, que sí queremos a Dios, que sí estamos dispuestos a temerlo y obedecerlo. Y necesitamos en nuestros corazones la misma afirmación de Dios, que Él está con nosotros. Cuando nuestros corazones nos condenan, cuando nos olvidamos de su gracia, cuando caemos en la desobediencia, necesitamos esta afirmación: yo estoy con ustedes. ¿Y cómo está Dios con nosotros? Ya no en un templo hecho de piedras, sino en un ser humano llamado Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y por medio del otro Consolador que Dios con nosotros envió para estar con nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, la presencia de Dios en la Iglesia, la presencia de Dios en los creyentes, capacitándonos, permitiéndonos decir sí a Dios cuando Él nos habla por medio de las Escrituras. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!